Muy bien. Bueno, quiero darle mientras probablemente las personas vayan viendo este video en el transcurso del día, ahora acá en Perú es bastante temprano, eh, igual estoy bastante contento, feliz de poder conversar en esta mañana con Darwin Cruz, que ha tenido el enorme gesto de poder conversar con nosotros y de poder compartir sus conocimientos con las personas que vayan a ver. Aún la comunidad no es muy grande, pero estoy seguro de que por las diversas plataformas en las que se va a colgar, mucha gente va a poder escuchar y poder sacar conclusiones de lo que venimos conversando. Hola Darwin, ¿qué tal? Buenos días, aunque allá deben ser más o menos ya buenas tardes, y quiero darte las gracias por estar aquí. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, efectivamente es un poco más del mediodía aquí en Barcelona, en España. Y nada, yo encantado de poder ayudarte, de poder Genial. conversar contigo acerca de diversos tópicos ligados a un poco la economía, ¿no? Perfecto, Darwin, perfecto, bien. Entonces, coméntanos un poco en realidad para las personas que nos vayan a ver. eh, Darwin y yo nos conocimos a través de, bueno, básicamente las redes. Yo le hablé, hola, ¿qué tal Darwin? Soy Esteban, le dije, tengo un espacio, quiero conversar. Y bueno, él aceptó de muy buena onda. Darwin, ¿te parece si al inicio o antes de empezar a hablar nos comentas un poco de ti? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces por Sí, allá por España? sí, sí, claro. Bueno, soy Darwin Cruz. Durante varios años trabajé como periodista de la sección de economía de diversos medios. Trabajé también en la oficina de prensa de la Cámara de Comercio de Lima, que fue una época bastante interesante y de mucho aprendizaje. Durante casi toda mi carrera como periodista cubrí temas ligados a comercio internacional. Y bueno, cubría las negociaciones de los acuerdos de libre comercio de Perú, ¿no? Con diversos países. Bueno, el principal, el primero con Estados Unidos, que trajo mucho aprendizaje consigo, ¿no? Eh, en un principio se negociaba pues todos los países miembros de la comunidad andina con Estados Unidos, luego por divergencias en las políticas económicas y de gobierno de Ecuador y Bolivia, los andinos se separaron y solamente negociamos Colombia y Perú. Es más, en ese tiempo había mucha incertidumbre porque la comunidad andina tiene o está inspirada en la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea negocia acuerdos de libre comercio como bloque, como Unión Europea. Entonces, lo que se buscaba era que la comunidad andina también negocia acuerdos de libre comercio como comunidad andina. Entonces, imagínate si dos de los cuatro miembros se retiraban de la mesa de negociaciones, entonces imagínate cómo la incertidumbre que se generó en ese momento. Y así, el Perú pues fue avanzando con las negociaciones de los acuerdos de libre comercio. Yo fui acompañando también dentro en la cobertura de todas estas negociaciones que marcaron un hito bastante importante en la historia económica reciente del Perú, ¿no? Entre el 2004, si mal no recuerdo, 2003 o 2004, que fue que se anunció con el presidente Alejandro Toledo el inicio de este pasaje histórico del país de negociar acuerdos de libre comercio. Hasta ahora, pues ya tenemos 21 acuerdos de libre comercio que el Perú ha negociado con distintos socios económicos. Y lo que se busca con los acuerdos de libre comercio es ampliar las oportunidades de mercado que puedan tener los distintos productos nacionales en el extranjero, darnos mayor competitividad, en algunos casos brindarnos pues libre ingreso arancelario
a determinados mercados para determinados productos y otros productos que son bastante sensibles. Entonces, la reducción arancelaria tanto del socio comercial como del Perú va a ir de manera gradual, de tal modo que las industrias no se vean afectadas. Perfecto. Entonces, sí. Sí, perfecto. Ahorita seguro vamos a entrar más en materia de eso. Tomo un Ujú, poco lo que dices, ya entrando en el tema en sí. Sabes, aquí en Lima se vive bastante tensión, y enfatizo en Lima porque en realidad Lima es la provincia que de alguna manera más está reaccionando a lo que políticamente está sucediendo. ujú, La victoria virtual, si gustas llamarla, de Pedro Castillo, pues ha puesto muy, muy en jaque a básicamente la mayoría de ciudadanos limeños que sobre todo votaron por Fuerza Popular, ¿no? Entonces, algunos críticos, algunos especialistas, politólogos y periodistas más o menos avisoran unos 3 escenarios. Quisiera conversar contigo en materias económicas, qué es lo que, bueno, despejar un poco los mitos y qué es lo que sí podría suceder, o al menos tener datos más tangibles de lo que podría suceder, ¿no? Una de las opciones de lo que podría suceder es que Pedro Castillo se radicalice, que de verdad pueda cumplir un plan marxista y comunista, y que pueda de alguna manera desestabilizar bastante el tema económico del país. Ahora, yo quería conversar contigo acerca de esta posibilidad. ¿Tú crees de que es posible de que en el Perú se instale una economía marxista, donde el Estado tenga mayor participación, donde probablemente los medios de producción pasen a manos del Estado y tenga este rol empresarial que de alguna manera no ha dado buenos resultados en ninguna parte del mundo? ¿O qué visión tienes tú de esto que podría suceder, teniendo en cuenta además que para que esto suceda necesitaría él una mayoría parlamentaria que actualmente no la tiene? ujú. Exacto. Entonces, si no tiene una mayoría parlamentaria, la pregunta sería cómo él pretende, tampoco tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, cómo él pretendería llevar a cabo este sistema. Por otro lado, lo que puede suceder también es de que no pase eso, sino de que más bien vaya más para el centro, que más o menos mantenga el modelo económico que se instauró desde la concesión del 93 y que de alguna manera tenga unas políticas sociales más activas, ¿no? Esas son Ujú. como que dos de las opciones. La tercera opción, como conversábamos, era que simplemente sea un gobierno efímero, incluso sin ningún tipo de estabilidad, débil, sin ningún rumbo específico. Entonces, ¿cómo tú ves en términos económicos estos 3 escenarios? Bueno, más allá de centrar la discusión entre si es marxista, leninista, etcétera, 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 yo preferiría hablar de una economía abierta versus una economía cerrada. Las economías cerradas en estos momentos no tienen cabida, no tienen cabida. Es más, un ejemplo de esto es China. China está gobernada por o sea, China tiene un sistema político donde hay un único partido, ¿no? Que es el Partido Comunista Chino. Entonces, sin embargo, y si bien es cierto, China tiene, porque es China, porque es grande, porque tiene prácticamente 14 mil millones de habitantes, tiene todo el peso económico mundial que tiene, digamos que puede todavía mantener un régimen de empresa estatal, también hay empresas mixtas, ¿no? En donde hay una fuerte presencia del Estado, del gobierno en la actividad económica, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos a una China muy práctica, una China muy, incluso muy, muy occidental en cuanto se trata de hacer negocios. Y digo occidental por el hecho de que ellos dicen, bueno, esto que me están planteando este posible socio, no sé, estadounidense, me va a traer muy buenos réditos, muy buena rentabilidad, así que negociemos y nos sentamos en la mesa de negociación y total que hacemos negocio. Llegamos a concretar negocios. Entonces, si China
digamos que es una economía o tiene un sistema político donde hay un solo partido político, donde se podría decir que tiene un régimen comunista, pues en lo económico es demasiado práctico, es súper práctico, ¿no? Entonces, China, teniendo las características que tiene, no es una economía cerrada, sino es una economía abierta, ¿no? Incluso están llanos a recibir inversión, claro, a la forma china, ¿no? En donde yo, por ser China y tengo poder de negociación en la mesa, entonces yo pongo estas condiciones. Tú debes Claro. tener al CEO que sea chino, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que China, por ser China, tiene estas características. Entonces, imagínate, habría que ser China o habría que tener todo el poder que en estos momentos tiene China en el escenario económico mundial como para poder darte el lujo de cerrar tu mercado. E incluso ni siquiera China se da el lujo de cerrar el mercado a pesar de todo el poder que tiene en el escenario económico y comercial mundial. Y de todo el background ideológico que tiene también, porque a Exacto, pesar de, exacto. aperturó los mercados. A pesar de abre su mercado, ¿no? Y ellos se abren al mundo. Es más, hay muchos chinos que están aprendiendo a hablar castellano. En la Universidad de Beijing se da la carrera en donde tú hablas castellano, incluso hay literatura hispánica, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que China es, yo creo yo que es un ejemplo bastante interesante y es más, en el máster que estoy haciendo de internacionalización de pymes, porque medio que me perdí contándote mi historia por el lado periodístico, pero yo dejé el periodismo hace 5 años y entré a trabajar en promoción de exportaciones, entré a trabajar en una institución que yo quiero mucho, que es PROMPERÚ, ¿no? Y bueno, ahora digamos que con este máster quiero especializarme mucho más en el tema de comercio internacional. Entonces, incluso en nuestras clases aquí en España se habla mucho del ejemplo China, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te digo, China tiene un papel preponderante en la economía mundial, en el comercio mundial. Entonces, como que todos debemos de mirar hacia China, de mirar a China y de saber qué está haciendo. Pero, Porque, y qué características tiene esta China o en su momento tuvo? Porque ha tenido que en algún momento de la historia, de este sí, siglo probablemente, sí, decir, ¿sabes qué? No nos está funcionando el modelo. Ok, mantengamos nuestras ideas, sí, llámelas comunistas, socialistas y demás, pero ¿sabes qué? Abramos el mercado. Entonces, claro. ¿qué característica tiene esto que le ha permitido actualmente ser una potencia? Es que China era muy pobre. China era muy pobre, entonces la única opción que China vio de revertir la pobreza, incluso ahora siendo cumpliendo el papel económico y comercial que tiene en todo el mundo, eh, China todavía tiene muchas tareas pendientes en cuanto a acceso de la población rural a mejores servicios. China en un determinado momento se concentró en crecer tanto, en crecer económicamente. Entonces, lo que ellos dijeron, la única forma para crecer económicamente es convirtiéndonos en la fábrica del mundo. Y eso fue lo que hicieron, se convirtieron en una fábrica del mundo. Ahora, Total, total. lo que siempre dicen mis profesores, ¿no? Mucho cuidado con los prejuicios con el producto chino. O sea, China dijo, ya, yo me convierto en la fábrica del mundo, tú dime qué quieres. Si tú le dices, yo quiero una silla con estas características y bla, bla, ya, el chino te va a dar un precio. Y tú le vas a decir, oye, pero no lo puedes rebajar. Claro que sí, tú dime, ¿cuánto me quieres pagar? Ya, ah, quiero pagarte tanto. Ya, perfecto. Entonces tú vas a tener el producto que quieres por la cantidad de dinero que quieres. ¿Ya? Y luego cuando te entregan una silla, no sé, pues de 3 patas y dices, oye, pero esta silla tiene 3 patas. O sea, tú me dijiste que tú querías rebajar el precio, ¿no? Entonces yo te entrego algo acorde a lo que tú quieres pagar. En China puedes encontrar el peor producto de la peor calidad como productos sumamente de alta calidad. Entonces, aquí va una cosa más, de pasadita que estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? Desmitificar el producto chino.
O sea, un producto chino puede ser muy malo, como un producto chino puede ser espectacular, ¿no? Entonces, lo que China hizo fue convertirse en la fábrica del mundo. Y esto fue lo que le permitió crecer a dígitos bastante interesantes y llegar a ser la potencia que en esos momentos es. Y que incluso está camino a ser potencia de potencias, ¿no? En un momento determinado, más o menos hacia el 2010, 11, una cosa así, China dijo, yo voy a dejar de crecer. A eso le llaman ellos la nueva normalidad. Es más, esto de la nueva normalidad no nació con el COVID. El término nueva normalidad nació con el cambio de modelo de China, ¿no? Entonces ellos dijeron, ok, yo voy a seguir produciendo, voy a seguir siendo la fábrica del mundo, pero ahora me voy a concentrar en satisfacer mi demanda interna. Entonces es por eso que yo tengo que dejar de crecer porque voy a tener que gastar un poco más en satisfacer la demanda interna que yo tengo acá. O sea, son 1.400 millones de habitantes que tiene China. Eso te Entonces iba a son mil comentar, cuatrocientos ¿no? Los millones. aspectos geográficos son distintos a Perú, Exacto, ¿no? Pero exacto. Perú, si esto sucediera también de alguna manera el Estado, o sea, yo entiendo lo de China, pero China lo vio en la práctica. China lo Recordemos ve. que estamos ante un virtual presidente que me da la impresión de que considera de que han descubierto la pólvora con las ideas marxistas, leyendo un poco a Marx, leyendo un poco a Hegel, por ahí. Entonces, tú ves su ideario, el ideario de Perú Libre al inicio, y pues era netamente el suscribir literalmente el tratado comunista, ¿no? Entonces, esto que vivió China en la práctica, aquí en Perú sería muy complicado o probablemente tendría que pasar esa curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, Sí. llevar un modelo económico cerrado, como tú lo dices, y de ahí darnos cuenta, oye, pero esto no está funcionando, abrámonos al mundo, Y es que yo lo veo peligroso, ya ¿no? hemos, ya hemos tenido un modelo económico cerrado. Ya lo hemos tenido. Ya lo hemos tenido. En los 60, 70. Es más, y no solamente el Perú lo tuvo, sino incluso la comunidad andina, cuando nació, en un determinado momento nació con la idea del crecimiento endogámico, ¿no? Del crecimiento hacia adentro. De por qué conformamos la comunidad andina, que en ese entonces participaba Venezuela y Chile, también tuvo un papel casi desde el inicio como que de observador, ¿no? Pero en ese momento eran Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces la idea era repotenciarnos entre nosotros mismos, ¿no? Y llegó un momento en que se dieron cuenta, oye, esto no va a funcionar. O sea, el Perú ya ha vivido una economía cerrada durante mucho tiempo, ¿no? Ujú. Durante muchísimo tiempo. Y es que luego se abre, pero claro, o sea, el abrir la economía no es que abres, no es como abres una ventana de par en par y ya te entra el aire, ¿no? Ya te entra el aire, te sientes más fresco y sientes que el ambiente ya no está tan pesado, ¿no? Es todo un proceso. Que debe Es todo venir un proceso de acompañado, eso descubrimiento. de abrir el mercado debe venir acompañado de todas maneras con unas políticas sociales también bastante marcadas y puestas sobre la mesa. ¿Por qué? Lo digo Perdón, más sí, que dale. políticas sociales, más que políticas sociales son políticas productivas. Porque, o sea, de un lado lo social, también hay que ver qué es lo que entendemos por social, ¿no? Nosotros entendemos por social como que crear, no sé, pues Cuna Más, crear Pensión 65, ¿no? Que de hecho que son necesarios, en su momento se evaluaron y dijeron, oye, sí, está bien, es una buena idea. Pero de la mano también tiene que haber políticas de diversificación productiva, que de hecho existe un plan, existió un plan de diversificación productiva. O sea, te lo digo porque yo lo cubrí, ¿no? Yo me sumergí en el plan de diversificación productiva. Y de hecho que en el Perú tenemos los CITES, ¿no? Los centros, en estos momentos se me ha pasado qué significa CITE, ¿no? Pero tenemos los CITE Madera, diversos CITES, ¿no? En el cual lo que buscan es ayudar a la transformación productiva, a que nuestra producción sea mucho mejor, traer tecnología. Hay un sitio calzado, recuerdo, es más, por Caquetá, por Caquetá hay una de las sedes del sitio calzado, en donde tú vas si tú tienes una empresa de calzado, entonces
como que te pueden ayudar a hacer prototipos y cosas por el estilo. O sea, los CITES nacieron y existen para ayudar a las empresas a prototipar, para ayudar a las empresas a que realicen sus estudios técnicos y ver si es que su producto cumple con las características técnicas que debe cumplir, con las buenas prácticas de manufactura. O sea, esto de que existe, existe. Pero ¿qué sucede? Yo creo que el gran problema de nuestro sistema productivo es que no somos capaces de crear cooperativas reales, ¿eh? De crear asociaciones reales, de crear clústeres reales. Y te lo digo porque en PromPerú yo viví una experiencia bastante bonita, bastante significativa, en el que llamados misiones de innovación. eh, Organizábamos misiones de innovación para diversos sectores, para el sector agro, para el sector fintech, que es un sector nuevo en el mundo, ¿no? Y en el Perú mucho más nuevo todavía, ¿no? Con el cual nosotros lo que hacíamos era identificar un ecosistema de innovación. Ojo, que ya no hablamos en estos momentos del sector tal, sino hablamos de un ecosistema de innovación, porque en esos momentos tenemos que entender que existen muchos actores en un determinado sector, el cual tienen que juntarse. Una de estas misiones que organizamos fue el sector agrícola, y fue una misión a Andalucía, al sur de España. Andalucía es conocida como la huerta de Europa. Hace 50 años la región de Andalucía era una de las más pobres. Sin embargo, invirtieron en meterle tecnología y no solamente eso, en crear verdaderas asociaciones, crear verdaderas cooperativas, ¿no? En las cuales no es la figura del presidente de la asociación o del El presidente de la CEO ni nada de cooperativa. eso. Ujú. Exacto. O sea, el presidente cumple, o el presidente de la cooperativa, o el CEO de la cooperativa cumple una función bastante importante que es la de representación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa representación es una representación real, porque existen otras empresas a su lado que le dan esa representación y que todos ceden representación. En el Perú es complicado, es muy, muy complicado. O sea, existen cooperativas cafetaleras, existen cooperativas del cacao y del café, etcétera. Algunas son exitosas, y de hecho que sí, porque nosotros como Perú producimos cafés especiales que tienen una muy buena calificación a nivel internacional, y que incluso esto nos sirve para posicionar el café peruano en los mercados extranjeros como un café premium, ¿no? De que existen experiencias que funcionan, existen, pero son pocas. Entonces, Claro. la idea es que nosotros aprendamos a trabajar juntos, y este proceso electoral, y no solamente el proceso electoral, sino que la pandemia y estos tiempos locos que vivimos, nos han demostrado que en realidad hay mucho individualismo en el Perú. Y no solo en el Total. Perú, sino No en solo en Perú, diversas partes ¿no? En del el mundo. mundo. En el mundo, ¿no? Sí, En el mundo. O sea, el claro, individualismo está latente, claro, ¿no? Ah, exacto. pero también, ok, entonces consideras que más que de repente generar políticas, cuando digo sociales, sí me refiero netamente a que probablemente el rédito, la rentabilidad que puedan generar algunos negocios o algunos impuestos que puedan tener el Estado con empresas privadas, puede ayudar de alguna manera a espacios del Perú menos favorecidos y que de alguna manera tengan algún acceso a, sobre todo, educación, a tecnología, a Internet. Vamos, que Sí, esta pandemia ha sido terrible porque puedes tener, incluso puede el Estado hacerte llegar a Internet, pero de nada sirve porque hay niños que no tienen ni siquiera un celular, ni siquiera tienen una laptop, ¿no? exacto. Entonces, teniendo esto en cuenta, me comentas que sería mejor incentivar estas políticas de productividad que Ujú. podrían, entiendo, generar no solamente trabajo, sino un estilo de vida de transformar mi entorno a través de mi trabajo, usando innovación, usando tecnología y que llegue a todos, porque yo puedo tener las políticas y puedo tener el trabajo ahí, pero si no llega justamente a aquellos que están menos favorecidos en nuestro país, pues entonces no va a haber productividad como tal, ¿no? Exacto, Entonces, ¿qué exacto. le faltarían a estas políticas productivas para que tenga ese alcance? Infraestructura. Es infraestructura, ¿no? Porque, y es más, no solamente cuando hablamos de infraestructura, no nos centremos o no pensemos solamente en, carreteras, una pista. Sí. No. Ujú.
no, sino la infraestructura, por ejemplo, de la red dorsal. O sea, yo hace algún tiempo que dejé de seguirle la pista a cómo iban las concesiones de diversos tramos de la red dorsal, que iba a permitir que el Internet, que ahora sabemos que es una herramienta básica y que incluso podría, incluso en algunos foros o en algunas personas dicen que el acceso a Internet ahora se convierte en un derecho básico, ¿no? Porque ahora todo el mundo está digitalizado. Sí, Entonces, si no incluyes a estas comunidades en este mundo de la digitalización, si no digitalizas, si no ayudas a que pequeños poblados tengan acceso a tecnología, ¿no? Y claro, también es una cosa de que ya, ok, genial, tenemos la infraestructura, pero lo que tú decías, nos faltan laptops, nos faltan tablets, nos faltan teléfonos celulares. Y eso también va por el lado de la redistribución de los impuestos y combatir la informalidad. Esto de combatir la informalidad ya hace como, o sea, yo si seguiría en el periodismo te diría que tengo 19 años de periodista, o sea, 19 años ejerciendo el periodismo. En 19 años ejerciendo el periodismo lo he escuchado millones de veces, combatir la informalidad, combatir la informalidad, combatir la informalidad. ¿No? Hacer más accesible. Lo que pasa es que tenemos esa idea de que cuando una norma es muy rígida, entonces vas a acabar con la informalidad. Pero en realidad la rigidez hace que quieras, y es de la naturaleza humana, quieras quebrantar el orden. no y genera genera una cadena de papeleos para sacar tu RUC. O sea, te lo digo, yo Exacto. también soy emprendedor Sí, y sacar el RUC era un parto. Yo he sacado hace sí. poco nada más un RUC 20, así un poco más ágil, pero de alguna manera también es porque también he podido de alguna manera contratar o asesorarme con una empresa que se encargó de eso. Pero Sí. digamos, a ver, no sé, el cafetero del interior del país o por ahí que la persona de a pie, no sé, de alguna otra provincia, no tiene de repente este acceso a estas empresas que te asesoran, sino que él tendría que hacer todo el trámite y no sabemos cómo está Ahí distribuido esta está. red, ¿no? O Lo sea, que tú mencionas, lo que tú mencionas podría ser una política pública de apoyo al emprendimiento, claro, ¿no? y porque de todas maneras es engorroso, más Es los muy engorroso. papeleos, más que, y hay un tema también de educación de impuestos, ¿sabes? O sea, no Ajá. solamente está el IGB, y yo me enteré recién cuando tuve que hacer mi ficha RUC, o sea, no solamente pago el IGB, tengo que pagar un impuesto si paso determinada cantidad de ingresos, entonces yo digo, Sí. yo estoy en la capital, tengo acceso a la información y caramba, recién me estoy dando cuenta de que hay varias cosas que uno como emprendedor, tú sabes, al inicio tú tienes que ser el jefe, tienes que ser el Sí, contador, coordinar tienes que todo. ser entonces, es algo que también tiene que ver con educación de emprendimiento como tal, porque el Sí, emprendimiento está muy, esa palabra ahorita está muy manoseada, y ves que hay muchos exacto. coaches y gurús y demás, pero ya con la realidad pura y dura es algo más cruento, no es algo tan idílico como te lo venden, ¿no? En estos Sí, gurús, valga la redundancia, ¿no? Entonces también hay mucho trabajo por hacer en cuanto a apoyo al emprendedor como tal, educación al emprendedor como tal, que si no tienen esa infraestructura que comentas, yo lo veo bien complicado, la verdad, que pueda sí, avanzar. Va a pasar tiene lo mismo que bastante. en la reforma agraria. Sin educación, Ujú. sin conocimiento, simplemente con los medios de producción ahí y un Me desastre. dieron y después. Sí, esto es cierto. O sea, claro, si hablamos de políticas sociales o enfocando o utilizando ese término políticas sociales, ¿no? Podría en realidad, adaptándonos a nuestros tiempos, o sea, ya no es el tiempo de subsidio, ¿no? Ya no es el tiempo de que toma, te doy determinada cantidad de dinero, toma, anda, compra alimentos. No. O sea, lo que vivimos ahora en una economía global, en una economía abierta, en una economía en donde tienes acceso a absolutamente toda la información imaginable e inimaginable. Entonces, es donde tienes que generar políticas sociales, llamémoslo así, utilizamos la palabra, de acceso a la infraestructura básica. Por ejemplo, acá en la experiencia china, ¿no? Los chinos lo que tienen es determinados centros en el cual apoyan el emprendimiento. Te dicen ya, ven, ¿tienes una idea de negocio? Sí, ok, primero validemos tu idea de negocio, ok, ya sabes cómo vas a conseguir la plata,
¿Cómo va a entrar dinero? ¿Tienes una idea? Sí, de mis ventas. Ya, ok, perfecto. Entonces, ¿cuándo vas a comenzar a vender? Y bla, bla, bla. Entonces ahí te orientan de cuándo, te ayudan a hacer la proyección de cuándo tendrías rentabilidad y qué es lo que tienes que hacer para obtener esa rentabilidad. Acá en Barcelona existe una entidad que se llama Barcelona Activa, que depende del ayuntamiento. Barcelona Activa tiene muchísimos cursos gratis, gratis, los paga el ayuntamiento. Entonces, dice, ¿quieres reorientar tu carrera profesional? Si quieres hacer esto, entonces debes tener estas actitudes, estos conocimientos y debes de generar estas habilidades. Barcelona Activa te ofrece tales y tales y tales cursos que te pueden ayudar con esto. Y tú, es más, yo estoy metido en algunos cursos y charlas de Barcelona Activa, ¿no? Claro, lo hacen en catalán, el 99, la mayoría, pero el catalán es un idioma que al final de cuentas lo llegas a entender, ¿no? Pero lo hacen, ¿no? E incluso en el Perú también, ¿no? O sea, podría suceder eso, que los gobiernos locales que están más cerca de la gente podrían generar este tipo de cursos, ¿no? Y para eso, pues, se necesita dejar de lado la obra del monumento a la papa, al sombrero, a la familia, a lo que sea, e invertir esto en capacitar a la gente. De este modo la Eh, gente va a sentir que tiene un estado que lo incluye, se van a sentir incluidos, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. este tipo de políticas, claro, ¿no? Y si te das cuenta, ese tipo de políticas te ayudan a mejorar, van a ayudar a mejorar la educación de la gente, la empleabilidad de la gente, las habilidades de la gente. Va a ayudar a potenciar el emprendedurismo de la gente, ¿no? Sí, Entonces vas a sentir que van a sentir que hay un Estado que los ayuda. Entonces, esto podríamos bien decir que son políticas sociales que ayudan a la gente, ¿no? Entonces, más allá de si cierro o abro el mercado o cosas por el estilo, que también en algunas situaciones es válido cerrar el mercado, es más, la COVID-19 nos ha mostrado que hay el instinto proteccionista de los países, ¿no? Porque se dictan normas en que ya nosotros producimos tal medicamento, entonces solamente para nosotros, solo para nosotros. ujú, El acaparamiento de las vacunas, ¿no? Entonces, y también en un proceso de guerra comercial entre China y Estados Unidos, y decimos, oye, estamos en el siglo XXI, donde supuestamente todos somos amigos, donde la Internet nos une y todo lo demás, y sin embargo surgen este tipo de problemas. O sea, en realidad, el dinero es lo más cobarde que hay. Y cuando siente peligro, entonces se asusta y huye, ¿no? Y es ahí donde surgen medidas proteccionistas no exactamente que pueden, sino que afectan el comercio mundial, ¿no? Yo recuerdo que en el 2008, cuando hubo toda esta crisis de las hipotecas en Estados Unidos, la crisis financiera que luego derivó en una crisis económica y que impactó no solamente a Estados Unidos, sino también acá en Europa, salieron los llamados PIGS, que era Portugal, Italia, Grecia y España, ¿no? que tenían una burbuja inmobiliaria tremenda y que incluso todavía están haciendo esfuerzos para recuperarse de esa crisis. Estamos hablando de una crisis de hace más de una década. Y luego ha venido la COVID-19 y nos ha revolcado a todo el planeta. Y es ahí donde nuevamente han surgido políticas restrictivas. Entonces, digamos que entre una economía abierta y una economía cerrada, evaluemos cuáles son los beneficios de una y de otra. Y no es que el sistema falle, porque el liberalismo económico ha sido pensado para que la mayoría, porque en un escenario ideal es que todos salgamos beneficiados, ¿no? Sino que la gran mayoría salga beneficiado, de gane uno y gane otro. Los acuerdos de libre comercio siempre buscan ser un ganar-ganar, pero para eso yo tengo que ceder. Y muchos pueden decir, pero nosotros cedemos mucho y bla, bla, bla. Yo me acuerdo que hace unos años hubo una polémica
dejemos de importar papa, solo consumamos papa nacional, ¿no? Cuando era porque en realidad un grupo, claro, un grupo de agricultores sentía que, para hacerlo simple, sentía que su producto no era comprado, no sé, por las grandes cadenas de pollerías que puedan existir en el Perú, ¿no? Y que sin embargo importan las papas porque, no sé, por cosas de la vida, ¿no? Y no son cosas de la vida, son efectos prácticos. Es que la variedad de papa que tú me puedas estar vendiendo no se amolda a mis necesidades, ¿ya? Entonces yo tengo que recurrir a quien sí se amolde en mis necesidades. O sea, es negocio, al final de cuentas. Y tú si tienes, o sea, tú que me mencionas que eres emprendedor, tú lo que buscas es rentabilidad, buscas que lo que tú estás haciendo te genere rentabilidad, te genere dinero. Las empresas se hacen para esto, para generar dinero, Sí, ¿no? estoy de acuerdo, pero hay un tema, antes de comentarte esto, tenía en la mente el tema de cuando nosotros damos educación a los pobladores, es cierto, probablemente se mejore la productividad y demás. Sin embargo, yo soy de los que piensan, o sea, te lanzo esta tesis, yo soy de los que creen de que hay como que una especie de paradoja del huevo y la gallina cuando tú preguntas, ¿la gente es ignorante porque es pobre o es pobre porque es ignorante? Considero de que ahí hay una respuesta no habida que me deviene en lo que te voy a comentar. Y si le damos toda esta, digamos, estas facilidades a las personas para que puedan acceder a la información, que ya de por sí eso va a demandar, por lo que veo, muchos años, porque el Perú sigue siendo totalmente centralizado en Lima. Entonces, pero imagínate que pueda llegar hasta ahí. Hay un tiempo en el cual mucha gente aún no tiene ni siquiera una calidad de vida que le permita vivir bien. Y cuando digo vivir bien, vamos, no me refiero a tener Netflix, a tener, qué sé yo, Spotify. Me refiero a que por lo menos pueda tranquilamente desayunar, comer y cenar e ir al menos a un colegio público, sino que muchos salarios, y no solamente en provincia, incluso acá en Lima, pueden estar totalmente devenidos a menos. Entonces yo digo, el Estado es cierto, debe proveer. A ver, dicen, ¿no? No le, y tengo un profesor con el que discutí hace 2 semanas, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? No sé si has escuchado esta frase, el pobre es pobre porque quiere. Yo soy de los que creen de que no en todos los casos el pobre es pobre porque quiere, porque hay gente que nacemos y nuestros, a veces habilidades están supeditadas a nuestro entorno y son contingentes a donde estamos. Entonces, yo digo, está bien, demos la educación a la gente de menos recursos, hay que hacerlo, estoy de acuerdo con ellos. Sin embargo, en esa transición en la que él va a aprender a aprender, considero que el Estado de alguna manera debería proporcionarle estas medidas para que se despreocupe un poco más, ¿me explico? O sea, la mamá que tiene que levantarse temprano, qué sé yo, para ir a la chacra y que además tiene que caminar 3 horas para que su hijo vaya al colegio, esa mamá, ¿tú crees que de alguna manera va a estar pensando en, bueno, y cuando venga a mi casa, como tengo tiempo libre, voy a entrar y voy a empezar a leer algunas cosas, no sé, relativas a la innovación? Esa mamá lo único que está pensando es, caramba, tengo que cocinar, ver qué va a almorzar mi hijo, ver qué va a cenar mis 3 o 4 hijos que pueda tener, porque también es un tema del tema de la natalidad de acá. Entonces, considero que ahí también en esa transición debe haber un acompañamiento del Estado o de empresas, qué sé yo, que puedan ayudar y dar soporte a este tipo de familias. Ya, eso es por un lado. No sé si quieres comentar algo al respecto ahí para hacerte la otra pregunta. Sí, bueno, lo que has mencionado se relaciona con lo que comentábamos hace un rato, la infraestructura, ¿no? Hacer que el camino de, de ir y venir a tu trabajo, de ir y venir a tu centro de estudio, sea el menor posible, ¿no? Te iba a mencionar a Finlandia, pero eres un ejemplo muy lejano. Eh, ya, porque ellos también tenían ese inconveniente hace muchos años. Te demoras mucho en trasladarte de un punto a otro. Entonces, generaron como que un punto céntrico escuelas, ¿ya? Y para eso construyeron infraestructura. Pero vamos a un ejemplo más cercano a nosotros. Medellín, ¿ya? Yo no sé si conoces Medellín o si has visto algo de Medellín, ¿ya? La ciudad de Medellín, Medellín es un valle, Medellín es un hueco. ¿Ya? Es un hueco y está rodeado de cerros. Tú, para donde mires,
vas a ver montaña. Para donde mires vas a ver montaña. ¿Ya? Y normalmente, o sea, es como si todo Lima estuviese cercada por estos cerros que hay en el Agustino. Ya, ¿Ya? Entonces, lo que sucedía en Medellín era que la gente, había mucha deserción escolar, desertaban, ¿ya? Deserción escolar e incluso había poco alumnado en estudios técnicos, en técnicos superiores, ¿no? O sea, institutos, universidad, ¿ya? Entonces, lo que hicieron, ellos dijeron, mira, ¿por qué hay tanta deserción escolar? ¿No? ¿Y qué pasaba? Que la gente que vivía en la parte de la montaña, en los cerros, para llegar a su centro de estudios, que estaba en el centro, o sea, estaba abajo, ¿ya? Se podía demorar 2 horas. 2 horas de ida, 2 horas de regreso. Son 4 horas de tu vida perdidos en un día, solo en transportarte, ¿no? Entonces, claro, lo que hicieron fue, en principio, vayamos construyendo centros educativos más cercanos, pero a la vez hay que brindarle calidad de vida a estas personas que viven en el cerro. Construyeron, es algo como los funiculares, ¿no? ya, Construyeron una línea. Entonces, a la línea de metro, que llegaba hasta un determinado punto, ¿ya? Y Medellín tiene metro en el aire, así como en la Avenida Aviación, ¿no? ya, Entonces, no es metro subterráneo, o por lo menos yo no recuerdo alguna línea de metro subterráneo en Medellín. ¿Ya? Lo que hicieron fue extenderlo, pero ya a manera de funicular, ¿no? A manera de funicular, de tal modo que la gente en el cerro llegaba hasta un punto determinado donde estaba la estación y bajaba así, bajaba en la canastita esta, ¿ya? Bajaba y se conectaba con la estación de metro. Entonces allí su tiempo de viaje se redujo prácticamente a la mitad. O sea, porque claro, toma tiempo, como tú bien dices, toma tiempo construir todo claro, esto, porque recuerda, o sea, Medellín es un hueco y está rodeado por cerros. Entonces, toma tiempo construir la infraestructura para que todos los cerros alrededor tengan la misma y se reduzca el tiempo de viajes. Entonces, esto ayudó a que la deserción escolar disminuyera, a que la gente excelente, se qué sienta mucho genial, más incluida. Claro, qué ¿no? genial. Exacto, pero, ya, y es más, allí también combatieron un tema, un miedo que también existe en Lima. ¿Ya? Yo no sé si tú recuerdas hace un par de años aproximadamente cuando dijeron ya las combis y coasters ya no van a poder pasar por determinadas calles o Sí, van a tener que irse hacia otro lado total, sí, por el metropolitano, sí. ¿no? O Y por el corredor urbanos, azul y todo eso. Ujú. exacto, por el corredor azul, ¿no? Entonces, y claro, lo que argumentaban los choferes de las coasters y de las combis eran, no, pero yo te cobro menos, si quieres pagar más, entonces ándate al otro. Lo que pasa es que allá en Medellín también combatieron, y en realidad creo que en todas las ciudades que tienen un sistema de transporte único, combatieron este miedo. No vas a pagar más, porque es una tarifa única. Entonces tú pagas una determinada, pasas tu tarjeta digamos en el funicular, pasas tu tarjeta, entras, ingresas a la canastita, bajas y vuelves a pasar tu tarjeta. Pero es como el alimentador del metropolitano, ¿no? No sé cómo estará ahora, creo que antes era algo así como que 50 céntimos de tarifa que te cobraban y luego una vez que tú subías al metropolitano te cobraban un sol 50, ¿no? Entonces, es una tarifa que está unificada, está unificada. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Esos son los miedos que se tienen que combatir, que son pequeños detalles, son pequeñas cositas, ¿no? Que alguien Claro. de pronto se da cuenta y comienza a meter miedos. No, que... Entonces, Y, la construcción de infraestructura debe de ir acompañada de una muy buena campaña de comunicación de todas las bondades que trae esta construcción de infraestructura y esto nuevo que te está proporcionando el Estado, el tu Estado. Estado. Total. Ujú. Ahora, pero esta infraestructura necesita un presupuesto.
Sí, Porque esa infraestructura va a generar trabajo, está bien, va a sí, haber probablemente una alza productiva y eso es súper. Sin embargo, esta infraestructura, y para que haya más infraestructuras, para que Perú deje de ser tan centralizado, porque en realidad es muy triste, te comento, algo muy triste ver aquí, no solo en provincia, mira lo polarizado que estamos. Aquí en Lima, Darwin, aquí en Lima, tú te vas, qué sé yo, a Pachacute y la cantaleta es la misma. Niños que no entran al programa del Estado por diversos temas o por internet. Estamos sí, hablando de Lima, no estamos hablando de provincia. Entonces, sí. se necesita presupuesto. Ahora, yéndonos al macro, este presupuesto, este dinero, así hablando en términos simples, sale de dónde debería salir este dinero? ¿De los impuestos? ¿De qué sé yo? El Estado debería meterse también a hacer negocios para que genere más rentabilidad. ¿Cómo lo ves tú esto? O sea, ¿de dónde Todo sale esto. la plata para hacer esto? La plata sale del erario nacional, o sea, de los impuestos, de la recaudación, y también existen, es más, el Perú es uno de los países beneficiarios, y lo digo porque yo he trabajado en el tema. El Perú es uno de los países beneficiarios de organismos multilaterales como el Banco Mundial, sí, como el Banco Mundial, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y otros organismos multilaterales. ¿Qué es lo que hacen ellos? Financiar infraestructura pública, ¿no? Que incluso en PROMPERÚ yo coordinaba un programa tanto a nivel Perú como a nivel Alianza del Pacífico, o sea, involucramos a empresas de México, de Colombia, Perú y Chile en un programa que se llamaba Fortalecimiento de Capacidades para la Exportación de Servicios, ¿no? Mediante las licitaciones públicas financiadas por organismos multilaterales, ¿no? Entonces, allí atacas varias cosas. Primero, que fortaleces a las empresas que exportan servicios, porque no solamente existe exportación de bienes, sino también hay exportación de servicios. Si tú eres un ingeniero, eres un arquitecto, una cosa así, y digamos que haces trabajos para una empresa en el extranjero, que está basada en el extranjero, y tú se lo envías por correo electrónico, por WeTransfer, por la modalidad tecnológica que exista, estás exportando tus servicios, ¿no? Va tanto como profesionales independientes como Independientes. empresas dedicadas a Ya. este tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos que allí tienes una alternativa de solución. E incluso habían empresas que participaban del programa y que decían los niveles de corrupción para este tipo de obras puede ser tan alta, yo como me garantizo de que no voy a ser víctima, o sea, no voy a ser desplazado por un acto de corrupción, ¿no? Y la respuesta era, bueno, actos de corrupción van a haber en todos los niveles, han habido, hay y van a seguir existiendo. Sin embargo, si estamos bajo el paraguas de un organismo multilateral, estas posibles acciones de corrupción se van a ver aminoradas lo más posible. ¿Por qué? Porque te guías de acuerdo a la normativa de este organismo, ¿no? Que es una normativa incluso supranacional. Entonces, digamos que sí, los actos de corrupción, y no podemos tapar el sol con un dedo, porque en los últimos años se han destapado muchos actos de corrupción en el Perú, ¿no? Han existido y eso es lo que no nos ha permitido avanzar en cuanto a infraestructura para la gente, ¿no? Porque al final de cuentas la infraestructura es para la gente. Total, Y claro. como te decía, no solamente es hablar de carreteras, sino también es hablar de tren, es hablar de líneas de metro, o sea, los trenes de cercanía que tanto se hablaban, ¿no? Entonces, como que han quedado paralizados, entiendo yo, por toda esta vorágine, por la COVID-19, por las denuncias de corrupción, etcétera. Pero son cosas, es infraestructura que se necesita, ¿no? Claro. Es más, se reduciría los costos para los exportadores si es que existiese una línea de tren que permitiera sacar, no sé, pues productos agrícolas, productos de la industria metalmecánica en trenes y que vayan directamente al puerto, ¿no? Entonces,
Este tipo de cosas han existido, este tipo de proyectos han existido, han sido difundidos. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que la economía tampoco es tan sexy. No. La cobertura económica no es tan sexy. Lamentablemente las secciones de economía de los diarios que tienen información muy rica, en realidad no es tan sexy. La gente tiene una idea de la economía. Yo tenía una idea de la economía errónea, ¿no? Porque decía, no, que o sea, en el colegio me gustaba la matemática hasta antes de la geometría, ¿no? Y luego te salen con estadísticas y todo lo demás, pero la economía es muy interesante, Re es súper interesante, interesante, re interesante. Ahora, súper interesante. Darwin, ahora, con lo que has dicho, retomo un poco lo que estabas hablando acerca del sistema liberal y de que las empresas necesitan rentabilidad, ¿no? Considero de que hay, a ver, la avaricia es un punto débil del sistema liberal. Es decir, ok, perfecto, que la empresa gane, porque para eso hace empresa. El problema es que si tú en el mercado ves que puedes ganar un margen o marginar un 30%, un 40%. El problema viene cuando tú quieres marginar 60, 70% y para hacerlo, lógicamente, tienes que reducir tus costos. Y probablemente, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero uno de los costos fijos, además de tus costos variables, es que tus costos fijos van a ser los salarios. Entonces, si los salarios es parte de tus costos fijos, probablemente tú vayas o bien a contratar gente no en planilla, la vas a contratar por acción por honorario, uno, y segundo, vas a contratar mano de obra que según tú va a ser barata porque al final va a bajar tus costos fijos. Entonces, hay un tema ya que el empresario, el capitalista empieza a decir, bueno, tengo que reducir mis costos como sea, y pocas son empresas formales que tienen un colchón financiero como para decir, bueno, hoy estoy en pérdida, mañana también, pero bueno, en este año puedo soportar 6 7 meses de pérdida. Las grandes empresas probablemente tengan un colchón financiero para mantener unidades de negocio, sí. Los emprendedores como tal o la empresa como tal probablemente no tenga ese colchón financiero para más o menos poder sobrevivir así, y viene el desempleo y demás. Teniendo en cuenta lo que te digo, hay empresas también que buscan ya de manera avariciosa, por lo que yo entiendo, el tema de la marginación y el tema de las ganancias. Es ahí, o esa es la crítica, de repente no al sistema, como comenta, pero probablemente sí al empresariado como tal. Y la vez pasada yo decía en LinkedIn, porque ves que LinkedIn tú te llenas, ¿no? Tú tienes que mostrarte empresario y demás, y muchas ideas. Y yo digo, la clase empresarial también debería tener una reforma y una revolución, porque la clase empresarial debería tener esta conciencia un poco más colectiva, ¿sabes? Sí, Y cito a Harari aquí. Harari decía de que nosotros hemos evolucionado por esa capacidad colectiva que tenemos para hacer las cosas en consenso. Pero este pensamiento colectivo, Darwin, no sé si estarás de acuerdo conmigo, sea por nuestra naturaleza, aunque por ahí que Rousseau decía que no teníamos naturaleza, pero sea por nuestra naturaleza avariciosa, ha venido en un individualismo tóxico. ¿No te parece? Mira, cuando yo ujú, consulto a la gente por qué no quiere que Castillo salga, por qué voto por Keiko, siempre son pronombres personales. Mis dólares, mi negocio, mi estatus, mi vida, yo me explico. Entonces, no hay un sí, pensamiento colectivo, no solo en Perú, lo veo en varias partes del mundo cuando la gente habla de sus cosas, de sus claro, proyectos. ¿Me explico? claro. Entonces, esto más las permisiones del sistema, llamémoslo así si gustas, genera, ¿qué genera? Genera al final malestar para el más débil. Y uso la palabra débil no como victimizando o autocomiserar. Uso la palabra débil en la misma forma en la que probablemente Hegel la usaba cuando hablaba acerca del amo y del esclavo. Entonces, a eso me refiero, ¿no? A eso voy. Y aquí viene la otra tema que quería tocar contigo. Ok, y mencionaste las cooperativas. El sistema es así. El sistema está basado, probablemente no lo podamos cambiar. Algunos países que han intentado cambiarlo, pues se han visto perjudicados, ¿no? Si Perú tuviera un sistema de economía cerrada, probablemente nos pasaría lo mismo, ¿no? Tendríamos problemas económicos o financieros. Y por otro lado tenemos este sistema. Ok, ¿cómo sería la forma? La pregunta es, ¿cómo podríamos hacer nosotros, el emprendedor de a pie, para buscar, para generar, o qué debería hacer el Estado para generar estas cooperativas que sí podrían funcionar? Y si podrías darle una breve explicación bueno, a la gente que nos vaya a ver acerca de qué es una cooperativa, a diferencia de una corporación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de repente entre el CEO de una corporación netamente capitalista y de repente por ahí el tema del cooperativismo, aquí en Perú sobre todo, ¿no?
Ujú. Sí, a ver, vayamos por Sí, hablo un partes. montón de cosas a la vez. Sí, sí, vayamos por partes. Me suele A ver, pasar. lo que tú mencionabas, ¿no? De querer marginar más y toda la cosa, no se llama liberalismo, no, se llama mercantilismo. Mercantilismo, total. Sí, se llama mercantilismo. El mercantilismo es que lo quiero así, todo, 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 todo para mí. O sea, desde las ideas de David Ricardo, en el que, oye, nosotros estamos liderando la revolución industrial en el planeta, entonces, y esto lo estamos haciendo a costos muy bajos, ¿no? Pero resulta que para que nuestros operarios, nuestros trabajadores, se alimenten, tienen que comprar alimentos a alto precio. Entonces, lo que debemos hacer es tratar de bloquear esos alimentos y que nos compren solamente a nosotros y cosas así. Entonces, esta es la idea del mío, solo mío, de ganar lo máximo posible al menor costo, ¿no? Y que, claro, ese es el escenario ideal en el cual yo invierto, no sé, pues 10 soles y traigo de ganancias el doble o el triple, ¿no? Pero lamentablemente el mundo no es así, ¿no? Entonces, no hay que ser mercantilistas, sino hay que ser liberales, ¿no? Y lo que tú mencionabas hace un momento acerca del emprendedurismo y también acorde con los tiempos, el de modernizar al empresariado, no solamente peruano, sino al empresariado pues, en el mundo, ¿no? Porque calculo que Perú no es el único país en el que puede ocurrir esto de la avaricia, ¿no? Es más, la avaricia es un sentimiento, es algo, es una actitud muy humana, ¿no? En donde tú tienes algo, te gusta y quieres más y quieres más y quieres más y quieres más. O sea, es muy humano, ¿no? Pero también es por eso que ahora la tendencia en hacer negocios y la tendencia en el mundo es que tu consumidor lo que busca es un producto que sepa que al comprarlo está ayudando a la gente, está ayudando al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, acá la experiencia en estos momentos que me está haciendo vivir esta maestría es que estoy aprendiendo a reciclar, ¿ya? ¿Por qué? Porque afuera, es más, justo afuera de mi casa, bajando del edificio, hay diversos contenedores de tapas de colores que te dicen qué poner en cada sitio. Entonces, el vidrio que no se mezcle con, no sé, pues con el plástico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué hago mención a esto? A que estoy aprendiendo a reciclar, a seleccionar y a reciclar. ¿Ya? Porque los negocios se están orientando a este tipo de cosas, ¿no? Un negocio gana más, va a ganar más prestigio, mejor posicionamiento y sus ventas van a aumentar siempre y cuando respete el medio ambiente, vaya con las tendencias del consumidor, ¿no? Sostenibilidad. Y es, exacto, la sostenibilidad, ¿no? Y es más, hay objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Hay muchos negocios, sobre todo estos negocios que nacen como startups, ¿no? Tal cual. Que responden a un objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? A uno o dos, o sea, pero mínimo uno, o tres, o cuatro, no sé. Ya depende del modelo de negocio, depende de la idea de negocio. Y es algo bastante, bastante curioso porque eh, digamos que esto ¿cómo se llama? De los objetivos de desarrollo sostenible ya se viene hablando desde hace algunos años, ¿no? Pero digamos que se intensifica más cuando existe todo este boom de las startups en el Perú, ¿no? Y ahora se habla muchísimo más con todo esto que estamos pasando de la pandemia, ¿no? Hay muchos emprendimientos en el planeta que han nacido en la pandemia como respuesta a la pandemia, como respuesta a todas las restricciones, y no solamente en el sector salud. Claro, el sector salud es como que lo más fuerte, hay muchos emprendimientos ahora en el sector salud, y no necesariamente con la generación de la vacuna,
sino que yo recuerdo haber leído un artículo en Barcelona, perdón, cuando estaba en Perú, que aquí en Barcelona había un emprendimiento en el cual ayudaba a detectar, a hacerte como que un diagnóstico temprano del COVID, ¿no? Bastaba con que te descargues que llames a un teléfono, a un número telefónico y que a partir de eso iban grabando tu voz y que con las tonalidades de tu voz, entonces se daban cuenta si tenías síntomas, que puede ser que tú no te dieras cuenta, ¿no? O no sé, o que te diera un ataque de así hipocondriaco y digas, "Ah, me falta, ya", pero en realidad era como que tranquilo, o sea, te estás hiperventilando y bla, 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 ¿no? Entonces, eh, a lo que voy es que este nuevo empresario que surge desde hace algunos años y que se intensifica con la pandemia, ¿no? Es un empresario que su idea de negocio tiene que orientarlo a un objetivo de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir captar capital, ¿no? En Perú tenemos un ecosistema bastante interesante en donde la academia interviene. Ahí está San Marcos con su incubadora 1551, está la Universidad Católica con el CIDEPUC, está la Universidad del Pacífico con Emprende UP, en donde te incuban, te van ayudando a modelar tu idea de negocio, ¿no? Acá también, o sea, ni que te digo, Barcelona se quiere posicionar para el 2030 como la ciudad más innovadora de Europa. Ahora está en el puesto 3, ¿no? Y Wow. está poniéndole, hace como en abril, lanzaron, hubo un evento que se llama Barcelona React, ¿no? En donde discutían cómo reactivar a Barcelona, cómo reactivar la economía de Barcelona, porque Barcelona es una ciudad que vive principalmente del turismo. Lo que yo digo, Barcelona es como un Miraflores gigante, ¿ya? Ves turistas por todos lados. Entonces ellos, pues claro, con las restricciones producto de la pandemia, vieron reducida a cero prácticamente la llegada de turistas, entonces hay mucho restaurante, hay mucho negocio que gira en torno al turismo. Entonces, en este evento Barcelona React, promovida por el ayuntamiento, ni siquiera por el gobierno de Cataluña, sino por el ayuntamiento, lo que buscaban era confluir esfuerzos entre los diversos distritos de Barcelona, ¿no? Barcelona como provincia, estaba pues de Barcelona, estaba Sabadell, etcétera, y lo que han hecho es lanzar Barcelona Coast, si mal no recuerdo qué se llama, ¿ya? En el cual buscan que para el 2030, como te decía, Barcelona sea reconocida como la ciudad más innovadora de Europa. Y yo creo que sí lo van a conseguir. Porque, es más, ¿tú sabías que Globo es una startup de Barcelona? No, no sabía. Sí, Globo tiene su sede central aquí en Barcelona, nació aquí en Barcelona. Es una startup catalana bueno, que tiene pues una proyección, que ha tenido un crecimiento muy grande y que también la proyección de crecimiento para el planeta también es muy grande. Entonces, va de la mano con el cambio generacional de empresarios, con el hecho de mirar los objetivos de desarrollo sostenible, con el hecho de ser de ser un emprendedor social, de no solamente decir, ay, mira, pobres los campesinos, los voy a ayudar, sino que, oye, hay personas que viven en el interior del país que tienen conocimientos ancestrales que si yo me asocio con ellos, si son mis partners, vamos a ganar los dos. Total, El comercio total. justo, Emprendedor, que también es emprendedor una tendencia social. en el planeta. Sí, Ujú. está interesante el término, el emprendimiento social. Yo también creo de que ese es un poco lo que se viene y creo que eso de alguna manera eh, retiene un poco el individualismo, ¿no? Porque ya no estás pensando solo en ti, estás pensando en Claro, alguien más, ¿no? ¿no? Y alguien más como tu par, Como tu par, como tu exacto, par, como tu par. ¿no? No como tu No porque, trabajador, claro, claro, sino no como como un tu par. trabajador, ¿no? Sino como tu par. O sea, alguien que contigo va a hacer sinergia, va a sumar esfuerzos y ambos se van a impulsar. O sea, no es del limeñito, ay, que yo hablo bien el castellano y tú, pobrecito, no, pero ya te voy a dar trabajo. No, 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 no.
¿no? O sea, está en reconocer al otro como tu par, reconocer sus fortalezas dentro del contexto en el que ha vivido, reconocer sus fortalezas y sumarlas a las tuyas. E incluso él te podría ver como que, oye, sabes que tú tienes determinadas fortalezas que yo no tengo por el entorno, por mi entorno que yo no puedo desarrollar, pero yo tengo estas fortalezas que te van a ayudar a ti a crear tu storytelling, ¿no? Esa palabrita en inglés que ahora todo el mundo utiliza, ¿no? A crear tu storytelling, ¿no? Para que podamos juntos vender nuestro producto en el mercado nacional o en el mercado extranjero. O sea, Sí. ahora el mercado es el mundo, no, Y no hay es una solamente sí. oportunidad, sí, el mercado es el mundo, el e-commerce está en Sí, alza, así que exacto. sí, está bueno. Ahora, ya para ir terminando, Sí. Darwin, de verdad que Sí, también ya podría me quedarme, ¿eh? están esperando mis Uy, dale, amigos. no, dale, lo último. Hablemos de el cooperativismo aquí en Perú. ¿Qué crees? Ah, ¿Cómo podría resurgir, si acaso, o en qué falló, ¿no? ¿Y qué es, no? ¿Qué es? pues yo me sentiría muy atrevido en dar un diagnóstico de por qué falla el cooperativismo. Incluso si digo algo, podría estarle faltando respeto a cooperativas que sí funcionan, ¿no? No soy un estudioso del cooperativismo, pero digamos que de las pinceladas que puedo tener y que he podido reconocer es que ya, genial, somos un grupo de pequeños agricultores, llamémoslo así porque pueden haber cooperativas en todos los sectores, pero Ujú. pongamos el ejemplo de los agricultores, ¿no? Somos un grupo de pequeños agricultores, no sé, de cacao y de café, entonces juntémonos. Ya, ok, perfecto, entonces tú vas a ser el presidente y como que todo se centra en la figura del presidente, en lo que diga el presidente, en lo que piensa el presidente, en lo que haga el presidente. Y lo que he podido notar es que en muchas cooperativas el presidente es eterno, ¿no? Entonces, ya si alguien se erige como presidente para estar siempre como presidente, allí ya se nos deben encender las alertas, ¿no? Una vez más, todos somos iguales, porque en este caso, en este ejemplo que pongo, no sé, de agricultores de café y de cacao, todos aportamos, ¿no? Y trabajamos para que nuestro café sea el mejor. Y tiene que ser el mejor para que nos lo compren más, ¿no? Entonces, todos debemos de tener no la misma capacidad de decisión y todo, sino que alternancia. En principio, alternancia en la representación, ¿no? Y segundo, el ceder soberanía, ¿no? Lo que trasladado a grandes bloques comerciales que existen en el mundo, por ejemplo, en la Unión Europea se cede soberanía, se cede para que digamos, el organismo supranacional decida por todos. Lo mismo, si lo llevamos al ejemplo de una cooperativa, ceder soberanía para que estando representados, ¿no? Quien nos representa tome decisiones o ejecute las decisiones que todos hemos discutido, ¿no? Yo creo que eso es que ese es el tema. Y digamos que el tema de cooperativas, de asociación, funciona. Andalucía es la prueba de esto. No sé si, o sea, en el momento que puedas o que puedan aquellos que puedan estar viendo esta transmisión o que la vean luego, googleen el nombre Agrosevilla. Agrosevilla es uno de los principales exportadores o proveedores de aceitunas en Estados Unidos para cadenas de retail, ¿no? Para aquellas empresas que hacen pizza, para Subway incluso, ¿no? Y resulta que Agrosevilla, tú escuchas y puedes ver su página web y con lo que yo te digo, ¿no? Es uno de los principales proveedores de aceitunas en Estados Unidos. Puedes pensar que es una corporación así muy grande, ¿no? Agrosevilla es una cooperativa, Genial, ¿no? genial, Ujú. genial, Darwin, gracias. Voy a investigar. De verdad que espero, ojalá tener otra oportunidad de conversar contigo. Ha sido muy interesante, muchas cápsulas que voy a Igual, ha poder sido sacar. muy chévere. De verdad, gracias por tu tiempo. Ya estaremos en Gracias a ti. contacto. Si tienes redes, no sé, las dices para que la gente te pueda seguir.
No sé si Bueno, yo bien. tengo Facebook, Darwin Cruz. En realidad pongo ahí muchas cosas personales, no sé, en LinkedIn, Darwin Cruz Fiestas, igual. Genial. En Twitter retuiteo también igual muchas cosas personales. ¿Cómo estás en Refería a la Twitter? música, me gusta mucho la ¿Cómo, música. cómo estás en Twitter? Darwin, Darwin-Cruz Ya, Fiestas o Darwin Cruz Fiestas, algo así. ¿No? perfecto. A mí me gusta mucho la música metal, entonces Ah, retuiteo genial. las cosas que mis bandas favoritas ponen. Son espacios muy personales, ¿no? Ah, O ok, sea, ok. tal vez no Dale. encuentren allí información sobre comercio internacional o cosas así. Es más, No te debería preocupes volver a que yo voy a poner sacar de toda esa información. información. Darwin, gracias, de verdad. Qué interesante conversar Gracias. contigo. Muy, muy, Igual. muy aleccionador, de verdad. Muchas No, gracias. no. Muchos Igual. éxitos. No, muchísimas gracias, Esteban, y un gusto poder haber compartido estos momentos contigo y Igualmente. bueno, con todos Mu- aquellos que nos puedan ver. Muchos éxitos, de verdad. Estamos Gracias. en contacto. Cuídate. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.